España de Franco abre sus granjas y cuarteles y habilita sus monasterios y castillos para alojar a estos hombres que fueron enemigos nuestros. Desvanecemos el rencor. Si volaron un puente, ahora lo reconstruyen. Si derribaron una casa, la levantan ahora. Sus días de prisioneros están consagrados al aprendizaje de unas labores que les convierten en seres útiles, redimiéndoles de su existencia de padre. El final de la cruenta guerra civil que azotó España del año 1936 a 1939, la cual dejó cientos de miles de muertos en ambos bandos y población civil, solo fue el preámbulo de una dura posguerra de hambre y penurias. La guerra y sus consecuencias nunca acaban cuando el último proyectil es disparado en el frente. Al contrario, la devastación y la ruina perduran. Es por ello que las condiciones de vida tardarían años en remontar y mejorar. Una de estas consecuencias fue la cantidad de presos que dejó la contienda. Se estima que, en enero de 1940, había en España 270.719 presos. Muchos fueron liberados al poco sin cargos, otros ejecutados tras juicios sumarísimos. Pero otros corrieron una suerte bien distinta. Estos fueron integrados en batallones de trabajadores, que eran diseminados por diversos puntos de la geografía española. Su misión, trabajar a cambio de redimir la condena. Los destinos podían ser varios, desde minas, reconstrucción de edificios, pasando por todo tipo de obras públicas. Y es dentro de este último donde podemos incluir el enclave que hoy abordamos. Pero para conocer más el lugar, tenemos que remontarnos décadas atrás a la contienda bélica. En 1912 se incluye en el plan de obras hidráulicas el proyecto de construcción de lo que se acabaría convirtiendo en un embalse. Este regularía y aprovecharía el caudal del importante río que atraviesa la provincia. Pero las obras no se inician hasta bien pasados unos años. En 1931 se aprueba la solicitud del proyecto y en 1933 comienza su construcción. Es en este mismo año cuando personalidades de peso de la Segunda República, como Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora e Indalecio Prieto, inauguran la obra del embalse. Pero apenas pasan 3 años cuando estalla la Guerra Civil. Suponemos que, durante este transcurso de tiempo, la actividad en la construcción sufriría un parón o, en su defecto, los trabajos serían mínimos. Ya concluido el conflicto, las obras se retoman, esta vez bajo el nuevo régimen. En 1940 se construye un poblado destinado a alojar a las personas que, de una manera u otra, desarrollaban labores en la obra del pantano y la cercana cementera. El poblado contaba con todos los servicios básicos, como un colegio, hospital, un edificio de maternidad, economato, campos de fútbol y sistema de aguas potables. Incluso el poblado albergaba una casa cuartel de la Guardia Civil y edificio de culto, como es una iglesia. Pero a partir de aquí es donde encontramos la parte oscura de la historia. La construcción del embalse fue realizada por presos de la contienda. Para redimir su condena, estos eran encuadrados en batallones disciplinarios y presuponían mano de obra, por qué no decirlo, de muy bajo coste. Todo apunta a que, al menos parte de estas personas fueron recluidas en el recinto que más tarde se convirtió en albergue y donde centramos parte de nuestra investigación. Las condiciones de vida no fueron nada fáciles, teniendo que cumplir largas y duras jornadas de trabajo bajo la atenta mirada de los encargados de estos trabajadores, los cuales no dudaban en impartir castigos al mínimo ápice de rebeldía. Revisando la historia, nos encontramos un suceso verdaderamente interesante relacionado con este lugar. En 1947, la agrupación guerrillera de Levante y Aragón intenta asesinar al gobernador civil de la ciudad en cuestión. La operación fue un completo fracaso, por lo cual deciden dirigirse al pueblo más cercano, de unos 600 habitantes, con intención de requisar víveres, armas y hacer una demostración de fuerza, mostrando su capacidad de acción militar. Los maquis entraron en el bar casino del pueblo, donde sus vecinos se encontraban jugando las cartas. Uno de estos vecinos hizo ademán de guardarse unas monedas en el bolsillo, movimiento que uno de los guerrilleros interpretó como un gesto de sacar una pistola. Es en este momento cuando se desencadenó el baño de sangre. Este apretó el gatillo de su subfusil, matando a 6 civiles y dejando 15 heridos. Tras esto, asaltaron el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, asesinando a un guardia y a la mujer e hijo pequeño de uno de los jefes del cuartel. Días después, orquestaron un nuevo golpe más ambicioso.
Unos 40 guerrilleros divididos en varios grupos, con cargas explosivas procedentes de las obras del embalse y facilitadas por trabajadores del mismo, hacen explosionar simultáneamente distintos tramos ferroviarios con la intención de aislar a la capital de provincia. Tras estos acontecimientos, retienen el tráfico de la carretera de Madrid a punta de pistola, con tan mala suerte para ellos que en uno de los vehículos viajaban 2 guardias civiles. En el tiroteo, uno de estos muere, pero el otro logra escapar y acude a pedir refuerzos. Un encargado de la operación aborta la incursión, pero otro de los jefes hace caso omiso y mantiene la posición con varios hombres. Con la llegada de refuerzos, este es herido en una pierna y se ven obligados a retirarse como el resto del grupo. Las precarias e insalubres condiciones del campamento no son adecuadas para sanar las heridas, así que deciden trasladarlo a casa de un colaborador que vive cerca del embalse, el cual da cobijo al herido y a su acompañante. Pero un chivatazo los delata, y en menos de 24 horas la Guardia Civil irrumpe en el domicilio, matando a los guerrilleros y detiene al dueño de la casa y a su mujer. Los llevan al poblado del embalse. Aquí detienen a 30 personas más por colaboración. Tras interrogatorios y palizas, se llevan a la persona que les había dado cobijo y otros 4 obreros del poblado hasta el campamento guerrillero, donde son utilizados como escudos humanos durante el asalto. El enfrentamiento se saldó con el campamento en desbandada y los 5 detenidos, más un maquis, muertos. Las detenciones masivas de trabajadores se aprovecharon para desmantelar una red interna en el poblado, la cual, parece ser, colaboraba con los guerrilleros, proporcionándoles ayuda y explosivos. Sin embargo, el responsable de la organización, un capataz de las obras, logró escapar. Tiempo después de estos hechos, allá por el 1955, las obras del embalse concluyeron y los habitantes emigraron, quedando la población prácticamente deshabitada. Todo esto nos lleva a la firme conclusión de que nos encontramos ante un enclave verdaderamente interesante para ser investigado. Las duras condiciones de vida, sentimientos de miedo, agotamiento, odio, las muertes, tanto en el trabajo como las anteriormente citadas, pueden haber ejercido una profunda herida sobre el terreno de las que perduran a pesar de los años. Y es por esto que nos hemos desplazado aquí para comprobar la repercusión de tal cúmulo de hechos fatales. No va a ser una jornada fácil, como vais a poder comprobar, pero contamos con la ayuda de Luca, sensitivo, que ya nos acompañó en la investigación realizada en el Bosque de Santo Espíritu. Si bien es cierto que él y Andrés ya han estado sobre el terreno en una investigación anterior con buenos resultados, aún tiene mucho que contar sobre este enclave. Sed bienvenidos al otro lado. Esto es Grupo Cero Investigación. Nos adentramos en el enclave a investigar. El estado del lugar no es muy bueno, por lo que tendremos que movernos con sumo cuidado. Otro inconveniente al que nos enfrentamos esta noche es que en los alrededores hay una pequeña verbena que va a contaminar las grabaciones de audio. Pero esta no durará toda la noche. Comenzamos preguntándole a Luca sobre las sensaciones que tiene en el lugar. Como una presión en el pecho, como si alguien tuvo problemas o pulmonares o el corazón. Pero la única zona que siento más cargada está allá. Toda esta zona está más limpia. Seguramente hay una entidad masculina. Antes, al principio, ¿no has notado algo cuando estábamos ahí dentro? Cuando hemos entrado. Cuando hemos entrado, hemos estado ahí hablando y cogiendo las cosas. Al final de esa habitación. Me dio la sensación que había alguien que nos estaba como observando. No sé si habéis visto que he ido hasta el final. Sí. Estaba cargadita la cosa. Pero después nos pusimos a hablar y todo se tranquilizó. Pero yo creo que la parte más densa más interesante está abajo.
No, yo digo, aparte esta opresión como si un dolor en el pecho de alguien que estuvo mal aquí o que murió aquí, pero todavía no está nada definido. Hombre, ¿crees que es? Sí, ¿no? sí, hombre. De mediana edad, sobre los 40, 50 años, no muy mayor. Pero aparte de esto, antes cuando estábamos en la plaza, que estábamos bajando la escalera, oía como gritos de dolor, de sufrimiento. No sé si aquí pasó algo fuera de este sitio. Como accidentes, no sé por la obra o algo de la guerra civil. Dolor de como si te caes te hace daño o te cuchillan, no sé, algo físico, ¿no? Sí. Pero no un grito de susto, dolor. De dolor, ya. De dolor físico. Pero fuera, no aquí. Está en la zona. Yo creo que hay más entidades fuera de este sitio, en la zona alrededor, que aquí dentro. No sé si esto es zona de guerra civil. Tenemos que ir más adentro del bosque. O, no sé, de la obra del pantano, si hay un embalse o algo. Que se hizo daño, murió seguramente. Luca ya ha estado en el enclave con el equipo de Desde el Otro Lado 0.5, por lo cual esta revelación no la podemos dar como una prueba definitiva. Sin embargo, un extraño orbe hace aparición. Sí, fue construido solo, pura y exclusión para la obra del pantano. ¿Dónde conseguimos entrar? El orbe realiza una trayectoria en semicírculo completamente anómala, ascendiendo y volviendo a bajar, desapareciendo de imagen. Lo normal es que por el movimiento se tratase de un insecto, pero no hay aleteo alguno y su forma es totalmente esférica. En ese momento, si yo podría decidir, iría a investigar en el bosque, más que aquí, fuera. Porque fuera me atrevería a decir que hay todavía cadáveres enterrados, muertos bajo tierras, en tierra no consagrada, o sea, muertos que tiraron, que escondieron, que no sé qué, que están Pero ahí. por aquí, por alrededor. Sí, detrás de las casas por allá. Pero no muy lejos, porque se perciben. Hay más entidades fuera que dentro. Y muertes violentas, no sé, por la construcción del embalse o, tú podrías decir, guerra civil, no sé, alguien que murió en una forma repentina y con dolor. Tras estas revelaciones, decidimos internarnos más en el enclave. Luca hace un inciso para contarnos que hay una presencia que le habla y, curiosamente, se capta una clara psicofonía. El nombre Josefa o María Josefa o María Jo o algo así. ¿Relacionado con tu sitio o...? No, porque hay está por aquí una persona que me habla, que me dice algo así. Pero todavía no está... La voz es clara, femenina, y descartamos que proceda del barullo exterior, pues se escucha muy cercana a nosotros, en el interior del enclave. Tan cercana que aplicando unos pocos filtros creemos haberla descifrado. Pero, ¿a qué se refiere? Está por aquí una persona que me habla, que me dice algo así. Esto por un lado. Y por el otro, hay esta mujer. Es que vosotros tenéis buenos canales. Sois buenos conductores, en el sentido que... Y encima os traéis algo detrás, yo creo. En el sentido que hay entidades, no sé si os ha pasado en las varias investigaciones, que hay nombres recurrentes o sensaciones recurrentes. Hay como, por lo menos una entidad que un poco sigue lo que hacéis, en el sentido, cuando vosotros estáis más predispuestos, intenta salir. Pero que nos sigue. Sí, no es nada de grave, no es peligrosa. No, sí. Pero sí, es como si os siguiera. ¿Protectora puede ser? ¿O...? Diría más curiosa. Tampoco yo creo que quiere decir algo, en el sentido... Es
más que nada para hacer algo, no es mala. Pero hay esta mujer que ha entrado, que no es de aquí, que está... La sensación, porque no entiendo lo que dice, es que está como en un plano intermedio, ni viva ni muerta. En el sentido que sabe de estar muerta, pero no acepta la muerte y tampoco se puede ir. No sé si es esta mujer o no, pero seguramente es una mujer que ha dejado muchos cabos sueltos, pero después saldrá. Y por aquí yo sigo sintiendo estos gritos de dolor, pero están fuera. Aquí la sensación que más tengo es de miedo. De miedo. Sí, no sé, me viene casi a temblar, como Sufrimiento, ¿no? No, tampoco, casi como cuando un poco estás no cansado, súper cansado y ya tu cuerpo no puede y al mismo tiempo tienes que cumplir porque si no cumples, no lo sé, es casi miedo en las consecuencias de algo. Entonces es impotencia, es impotencia frente a una situación que te da angustia, que te da... Es un sitio más negativo que positivo como sensaciones, pero no peligroso. Tras estas sensaciones que dice notar Luca, continuamos nuestro camino rumbo al interior de los corredores. Tras un descenso relativamente complicado, nos internamos en uno de los pasillos, concretamente en el inferior izquierdo. Aquí proseguimos con la investigación. ¿Y a ti qué te da la sensación de que en este pasillo, que había aquí, o que... Frío. No sé, a mí me da la sensación como la gente que estaba aquí estaba incómoda, no contenta. Hay mucha frustración, mucho dolor, no dolor físico, pero dolor moral, en cierto sentido. ¿Sabéis en qué año se construyó la presa? Bueno, los años por ahí, 50. Algo llama mi atención. Se trata de un sonido que procede de mi espalda, y no soy el único que lo ha escuchado. ¿Tú escuchas, no? ¿Has escuchado, Andrés? ¿Yo escuchas? Es como alguien que... ¿Cómo qué? Como que está haciendo algo así como durmiendo o... Correcto. Eso. Tranquilo. El ronquido o toser. No exactamente la tos, pero no es como aclararse la... Eso. Correcto. Yo he escuchado eso, ¿eh? La tos es muy clara, como de una persona en el corredor contiguo que se acerca a nuestra posición. Por suerte, esta ha quedado registrada en el audio de la videocámara. Aunque el audio no es gran cosa, se aprecia sin problemas. El segundo sonido que se escucha es Andrés, que chasquea los labios en ese mismo momento. Me da la sensación que venía alguien. Como que venía alguien y que venía nadie. Esas son voces de la gente del pueblo, pero la tos era aquí. Pero el otro lado. A mí me parece escuchar un ruido, pero del Otro lado. otro lado. Por ejemplo, ahora hay algo allá al fondo. ¿Allí? Gira Sí, hay metida. Ya antes ha pasado, pero no está, no vive aquí, en esa ayuda como a vernos. Y yo sigo teniendo ese dolor que podría ser como algo pulmonar. Nos movemos. Luca dice que se siente algo mareado y, curiosamente, en el vídeo se aprecian 2 orbes. Ambos se dirigen sobre él, el primero de ellos sobre su cabeza. ¿Te ha pasado? No. ¿Has mareado? Sí, pero ahora no. Nos internamos en el siguiente corredor y Luca nos lanza una advertencia. No, cuidado porque no es buena la sensación.
nos podría pasar algo. Porque este es una entidad... Murió aquí, esa persona, con problemas pulmonares. Y creo que está muy enfadado porque nadie lo atendió. En el sentido que sabían que él estaba enfermo, pero pasaron de él. En el sentido que se da igual. Y no es bueno. ¿Estás aquí? ¿Podrías dar una señal si estás aquí? ¿Puedes hablar? ¿O dar un golpe? Está justo ahí. ¿Lo llegas a ver? Sí. Claro, está, ¿ves el arco, no? Donde estás tú, el siguiente? Está como puesto así, al otro lado, mirándonos. No sé si lo puedes ver. Es un hombre un poco más pequeño que yo y tiene como... Un orbe. Puede ser polvo. Yo lo he visto. como una chaqueta Ahí a la derecha, ¿no? como Sí. una americana, pero de las que se usaban antes, ¿sabes? Intentáis mirarlo porque creo que esto pasó en el 54. Sí. Podría decirte octubre o algo así. Octubre del 54, amigo, creo que. Luca nos comunica una fecha concreta, mientras nosotros sacamos las grabadoras para intentar captar alguna psicofonía. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí junto a nosotros? A pesar de la contaminación acústica del exterior, algo más atenuada en esta zona, captamos una voz que parece decir lo siguiente. Para nosotros, a pesar de que la grabación no está bajo parámetros controlados, guarda el patrón de una voz psicofónica. Entran cosas que no son de aquí. Hay como un mensaje, creo el nombre, pero tampoco, porque es más como un pensamiento que tengo dirigido a alguno de vosotros que dice: deja de buscar respuestas porque no las encontrarás. Pero no es de aquí. Pero esa presencia la llegas a visualizar. No, ha sido como un pensamiento. Como si una voz te dice algo que no pinta nada. Respecto a la entidad de aquí, te puedo decir que era un hombre un poco más bajito que yo, sobre los 50 y pico años, un poco más mayor, que murió mal, en el sentido que al mismo tiempo hay una voz que dice como dejadme en paz, como si casi lo molestaba, o no lo sé, es muy controvertido porque parece que está enfadado porque no fue atendido, pero al mismo tiempo rechazaba a la gente que él se acercaba. Si estás aquí, ¿nos puedes decir qué tipo de problema tenías? ¿Qué dolencia? ¿Serías capaz de decirnos qué lugar era este? ¿Has oído? Pero se han escuchado voces de fuera. No, hay ruidos al final del pasillo, casi como una rastra. ¿Has oído algo aquí? No. El arrastre se aprecia sin problemas, pero este sonido no va a ser el único de estas características que llama nuestra atención. Acércate un poco más. ¿Eres Joaquín? ¿Te acuerdas de mí? Ya nos vimos hace años. Si estás aquí, ¿serías capaz de hacer un ruido o un golpe que nos demos cuenta? Como si se mueve, es como Si me cómo acerco, va un poco más allá y después pasa al otro lado. si me acerco, no me oculto más, pasa largo. Puede pasar. No, yo no molestaría demasiado, pero Otra voz parece colarse en nuestras grabadoras.
Esta es algo más complicada y no podemos descartar con seguridad que se trate de contaminación acústica. Por ejemplo, me parece, no sé si escucháis también vosotros, me parece como si hay, no sé, como si esto sea un bar, que hay mucha gente que está como hablando contemporáneamente, como la multitud de personas, pero es como un murmullo. Escuchas mucho murmullo, pero no puedes identificar nada. No, es como si el lugar, es como cuando tú entras en un restaurante que hay mucha gente que está comiendo y no hay música, ¿no? Que se oye Sí. Parece como si el sitio quisiera estar muerto. Andrés se sienta, generando un ruido, pero aparte de este, una voz de cierta potencia se capta en las grabadoras. Lo que queremos interpretar es interesante. Como apunte, Lucas se gira en el momento exacto del registro. ¿Quieres que me acerque? ¿Quieres que entre un poco más? Y ahora, de nuevo, escuchamos unos ruidos de movimiento. Estos proceden del exterior, como si algo o alguien anduviera sobre la maleza. Hay algo andando por fuera. Puede ser un animal, pero se oían arbustos. ¿Lo has escuchado? Sí. Es que está todo muy lejano, no sé por qué, está muy raro. Resalta que todo está muy lejano, distorsionado, pero de repente una fecha le viene a la cabeza y nos la comunica. Hay una fecha, tenéis que buscarla, el 8 de abril de 1954. Es algo que pasó, pero no en este edificio, aquí en la zona, que es lo que ha generado las muertes. Un accidente, un derrumbe, no sé qué, pero en esa fecha pasó algo que dio mucho dolor en la zona. Creo que aquí había mucha gente que padecía enfermedades a los pulmones. Una opresión pulmonar, un dolor aquí en el pecho. Pero esto no es un sitio que está muy activo. Hay una entidad, ese hombre, es un sitio que tiene energía negativa, pero no creo que en vida fuera mala persona. Creo que se ha convertido en mala entidad, por enfado sobre todo. Por rabia, ¿no? Por rabia, sí. Como si no estuviera listo para morir o se siente como si lo han matado. Y es hostil. Sí, las personas que él ve como enemigos, entre comillas, como personas que lo pueden dañar. ¿Como una amenaza? Como una amenaza, sí. Yo no creo que a nosotros nos vea como amenazas. Es como si nos observa para intentar entender lo que estamos haciendo aquí, qué queremos. Pero aún así nos recomiendas que no metamos mal. Pasar algo de mortal no, pero no sé, un empujón, caerse, estas cosas sí, no podrían pasar. Nos recomienda no pasar debido a una mala experiencia con el enclave durante la anterior visita que realizó con el otro equipo de investigación, donde algo le empujó. Cada tanto hay como un flash de gente que pasea, como si el sitio estuviera casi vivo en un cierto sentido, como si la gente que se va a sus habitaciones. Vale, si enfocas ahí, está otra vez allá. Es pequeñito, es así, más o menos. Está poco más después del arco. Vamos a pasar. Son datos muy concretos para quedarnos sin pasar, por lo que decido arriesgar y adentrarnos en busca de la fenomenología. Estamos dispuestos a correr el riesgo. Si estás aquí, puedes dar un golpe a la pared, o al suelo, o a alguna superficie. Se nota como una vibración, como así de baja frecuencia, que no son, es muy leve. Está todo muy confundido en el sentido que hay cosas, pero no son de aquí. Como si, no sé, cosas que están alrededor de nosotros entran
más fuertes que lo que tiene el sitio en este momento. Entonces se mezcla todo y el sitio al final, lo que da el sitio está tan lejos, es tan fino que casi no se puede entender. Luca se siente confundido. El enclave está muy cambiado a anteriores veces, todo muy atenuado. Procedemos a realizar una sesión de PSB7, cuando Luca escucha, de nuevo, otro sonido de arrastre. Este no queda registrado en el audio. ¿Habéis oído? No me arrastra. Si estás aquí, ¿me puedes oír? ¿Cómo te llamas? Realizamos todo tipo de preguntas como es costumbre. Para nuestra sorpresa, no tenemos voz o respuesta alguna. Pero para Luca esto no es una sorpresa. Lleva rato advirtiendo sobre la poca actividad del sitio. Y ahora cree saber la causa. Es que este sitio está raro. A nivel energético. Está muy raro. Como es distinto de la otra vez que yo vine. Como si alguien ha intentado limpiarlo. Pero ha hecho una chapuza. Entonces está un poco... quiere ser plano, pero al mismo tiempo hay cosas ahí. Han mezclado... Está desequilibrado. Sí, está mal. Pero la otra vez que vine estaba más definido. Ahora está todo muy mezclado. Entonces yo creo que ha venido alguien a hacer cosas. Quiso intentar limpiarlo o dar la luz a esa entidad, si la vio. Y no le salió como quería. Pero esto tan solo es una opinión subjetiva, la cual no podemos demostrar. No nos damos por vencidos y nos movemos por el enclave. En esta ocasión, bajamos a lo que creemos fueron las cocinas. El lugar en el que nos encontramos ahora mismo eran unas cocinas. ¿Has oído un golpe? Yo sí que había escuchado un golpe. Aquí sí. ¿Como te lo he dicho ya? Sí, justo. Por aquí detrás. Sí. Sin registros en la Spirit y tras haber escuchado un golpe, nos adentramos más. Sigue sin haber voces, y Luca es tajante transmitiendo su sensación. ¿Por qué estás en este lugar? No va a salir nada. ¿Aquí no? No, en ningún sitio. Veréis que cuando vais a revisar el material tampoco sabemos psicofonía. Pero no porque no hay nada. Porque hay algo que bloquea. Es como si alguien hubiera puesto como un tapón arriba. Entonces hay algo abajo, pero no sale, no puede salir. Yo creo que aquí ha venido una mujer de mediana edad con la intención de limpiar, pero que ha hecho más daño. Abandonamos las cocinas. No nos desmoralizamos y recorremos las estancias en busca de la más mínima sensación, de cualquier ápice de actividad. Es entonces cuando Luca cree saber la causa exacta de por qué el sitio está tan plano. Yo creo que la intención era limpiarlo, pero han hecho exactamente el contrario, para no hacer las cosas bien. Entonces lo han como tapado. Digo, no te puedo limpiar, por lo menos estás ahí, ya está, se acabó, hasta aquí llegaste. Y creo que puede ser que sea esto que ha hecho enfadar aún más la entidad, porque ya ahora no puede hablar. Y si ha pasado esto, si ha pasado, es una mujer. ¿Pero por qué crees que es una mujer? Porque siente la energía. Es distinta la energía de una mujer de la de un hombre. Una mujer sobre los 50 años o por ahí. ¿Podrías llegar a identificar en qué habitación hizo el ritual? En el otro pasillo. En el otro pasillo. Sí. Lo hizo allí, ¿no? Sí. Porque allá está más bloqueado que aquí. Aquí yo lo noto un poco más movidito. A pesar de todo esto, sigue recibiendo sensaciones del pasado del complejo. La sensación es como si estuvieran casi obligados. Es miedo a la situación más que al trabajo. Casi como si hay una opresión de la gente que está Como aquí. si estuvieran forzados, ¿te refieres? Sí, pero no tanto físicamente, más a nivel
mental, a nivel psicológico, como si no tuvieran libertad de elegir. Es una frustración emotiva más que física. Proseguimos con las pruebas en varias estancias, y parece haber muestras de que algo se mueve a nuestro alrededor, curioseando nuestra actividad. Sí, sabéis que cada tanto es como si hay alguien que pasea afuera. Yo he oído como un paso. Tras esto, decidimos buscar la actividad en solitario. Juanjo se adentra en uno de los corredores del principio. Yo hago lo mismo en la otra punta del enclave. Ambos intentaremos buscar el contacto en completa soledad y totalmente a oscuras. Y parece que la cosa mejora. Bueno, me encuentro ahora mismo en el piso superior. Aquí, mientras nuestro compañero Iván estaba realizando unas grabaciones en otro pabellón, hemos escuchado que provenían varios ruidos desde esta zona. Habremos oído como 3, 4 golpes, casi seguidos. ¿Hay alguien aquí, en este pabellón? Me he adentrado en uno de los pabellones, a ver si en soledad consigo que se comuniquen. ¿Estoy solo aquí o hay alguien más? Si hay alguien aquí conmigo, ¿serías capaz de tocar mi mano derecha? No veo completamente nada, porque voy a oscuras. ¿Eres un hombre? Ha crujido el techo, pero eso parece que es algo normal. Si esto era un presidio franquista, ¿podrías tocar mi mano derecha? Acabo de escuchar varios golpes. ¿Has sido tú? ¿Puedes repetirlo? Mientras lo que yo escucho es un crujido, el ruido que capta Juanjo es un golpe que nada tiene que ver con el de mi zona. Lo más curioso es el difuso orbe que a continuación parece cruzar el pasillo, adentrándose en una habitación o celda. ¿Eran esto habitaciones? ¿Participaste en la guerra civil y al caer preso te obligaron a trabajar en trabajos forzosos? ¿Puedes dar una señal si es así? Sigo indagando el lugar en busca de respuestas, mientras que Juanjo parece captar un grito seguido de una voz. ¿Se trata de contaminación externa? Por norma, todo tipo de voces externas las marcamos para el posterior análisis, y nuestro compañero no realiza ninguna marca tras el registro. Qué escalofrío me ha entrado. Me gustaría poder contactar con alguien, con alguna presencia que esté en este lugar. ¿Estás aquí, Joaquín? ¿Recuerdas cómo eran las condiciones de trabajo aquí? ¿Eran duras? Si estás aquí conmigo, a mi lado, ¿podrías mostrarte a la cámara? Me gustaría contactar con Joaquín. Joaquín o otra presencia que esté aquí con nosotros. Algo comienza a llamar su atención. Oye unos ruidos débiles, pero continuos, en una de las estancias contiguas. Se oyen ruidos de fondo, pero son muy ligeros esos ruidos. Decide ir en busca de la fuente del sonido. Para ello, asciende por unas escaleras y se interna en una de las habitaciones que hay en la zona central. Este lugar es diferente a los corredores de abajo. Está en alto, perfecto para observar a los internos. Es por ello que quizá estuviese destinado para el personal del penal. ¿Quién vivía aquí puede mostrarse o puede dejar algún mensaje? ¿Puedes hablar a esta grabadora? ¿De qué te acusaron para que trabajases aquí? Mientras Juanjo observa los exteriores por una de las ventanas, un sonido en el techo lo sobresalta. Joder, se están oyendo ruidos ahí arriba. Qué susto me ha dado. ¿Hay alguien ahí? Los agujeros dejan ver el entretecho.
Muy posiblemente, estos tenues ruidos sean producidos por un pequeño animal. Juanjo realiza unas cuantas preguntas más, pero decide abandonar la estancia. Tras estas pruebas, abandonamos el complejo para dirigirnos a una de las pocas casas accesibles del poblado, y las cuales tienen relación con el lugar protagonista de nuestra investigación. ¿Hay alguna presencia aquí ahora mismo entre nosotros? Se ha oído un ruido. Sí, por allá, ¿verdad? Sí. ¿Eras el encargado de la construcción del pantano? ¿O uno de los encargados? Le pregunto a Luca sobre si siente alguna presencia en esta casa. Su respuesta es la siguiente. Es una entidad que se ha colado de fuera. ¿Afuera? Sí. No tiene nada que ver con el sitio. Tiene que ver con la zona, pero no con ese sitio en particular. Pero dado que nosotros estamos aquí, se ha colado de fuera. Acércate un poco más. Queremos hablar contigo. Probamos con la Spirit Box de nuevo, pero la actividad es muy similar al llamado presidio, y Luca lo confirma. Como si no se puede conectar. Como si... No digo que no pudieran hablar, es como si nosotros no pudiésemos escucharlos. Como si están los planos muy separados. Es por esto que decidimos hacer lo siguiente. Le pedimos a Luca que se quede en completa soledad en el pasillo central y que intente interactuar con las entidades que allí puedan haber. Y este fue el resultado. ¿Estás aquí? ¿Puedes dar un golpe o producir algún ruido para decirme que estás aquí? Tras esto, la grabadora registra un sonido extraño, el cual no identificamos y que tampoco hemos podido explicar. Acércate un poco más, por favor. Pero no es solo eso. Otros sonidos sin clasificar son registrados, pero esta vez algo más llama la atención. En los momentos previos al sonido aparece un breve fallo en la toma, pixelándose parte de la imagen. En esta cámara nunca hemos tenido un fallo de estas características. Un poco más. ¿Te acuerdas? Ya nos vimos hace años. Dime algo. ¿Estás paseando tú arriba? Me parece de oír como pasos. Por favor, acércate, quiero hablar contigo. No hay nada que te retiene, nada que te bloquea. Ven conmigo. Tras sus peticiones, una voz queda registrada. La voz ha tenido que ser filtrada y no hemos podido interpretarla. Eso sí, remarcar que durante la estancia en esta casa no hubo contaminación externa. Aunque no comenta nada al respecto, nos percatamos de que tras la pregunta, él asiente con la cabeza, como si alguien que solo él percibe le respondiese. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Te veo que te paseas ahí, al fondo. Cada tanto pasas por el pasillo. Han pasado muchos años desde cuando falleciste. ¿Qué necesitas ahora? Vuelve conmigo, por favor. Coge mi energía y vuelve conmigo. Ahora llega el turno de nuestros aislamientos, pero antes procedemos a poner una cámara de videovigilancia en el pasillo central de la casa. En esta misma vivienda, Andy realizará su prueba de aislamiento. Juanjo, por su parte, quedará en soledad en uno de los corredores del penal. Yo haré lo mismo en otro de los pasillos. En estos dos últimos aislamientos volvemos a tener contaminación externa, cosa que tendremos en cuenta. Me he quedado solo en uno de los pabellones. Me voy a aislar aquí. Estoy en el pabellón izquierdo. No sé el número ni la letra porque no está borrado. Informar que se escuchan voces del pueblo. Bueno, me encuentro ahora solo en mi encierro en uno de los pabellones subterráneos, más concretamente en el pabellón subterráneo izquierdo. Luca nos ha dicho que había una entidad joven, entre 25 y 35 años. ¿Podrías decir tu nombre?
¿Estoy solo aquí? ¿Eres un preso? ¿Estabas preso aquí? Si hay alguien aquí conmigo en este pabellón o en este edificio, ¿podría venir donde yo estoy y hablar a la grabadora? Aquí tengo una puerta y aquí otra. ¿Podrías mover una de estas puertas? Si estás aquí, mueve la puerta, por favor. ¿Por qué no quieres hablar con nosotros? ¿No quieres decirnos nada? ¿O no puedes? Tras esta pregunta, Andy escucha un ruido que lo pone en alerta. He oído un ruido, como una piedrecita. ¿Podrías repetir ese ruido, por favor? He oído un ruido aquí atrás. ¿Te estás acercando? Se escucha un golpe. Este sonido es más brusco, como un golpe sobre alguna superficie. Procede del corredor opuesto, de la zona superior. Entiendo que no tienes bastante energía para comunicarte con nosotros o no quieres comunicarte con nosotros. ¿Por qué te obligaron a trabajar aquí? ¿Fueron motivos políticos? ¿Quién vivía en esta casa? ¿Y en el albergue que hemos estado antes, había sufrimiento? ¿Había dolor? ¿Alguna de estas habitaciones era la tuya? ¿Te encerraban aquí? O mejor dicho, os encerraban aquí por las noches. Dame una señal si es así. A continuación, oigo pisadas en el exterior y pienso que se trata de alguno de mis compañeros moviéndose. Pero al acabar, me dijeron que no se había movido, por lo cual esta evidencia queda en duda. Matizar que se escuchan las voces procedentes del pueblo. Volvemos con Juanjo, pues de nuevo escucha otro sonoro ruido, pero en esta ocasión ocurre tras una petición. ¿Serías capaz de realizar algún sonido o algún ruido que podamos escuchar? Justo acaba de sonar un golpe. Si has sido tú, ¿podrías repetir ese golpe? Seguro que me estás viendo, pero no te animas a hablar conmigo, o no puedes. Durante mi prueba, se ve algo que se está repitiendo con relativa frecuencia en este reportaje, un orbe. Y aunque no hace movimientos extraños, es interesante por lo siguiente. Me voy a ir. Ahora es tu oportunidad de comunicarte conmigo. Aparece de forma repentina y da la sensación de que se interna en una de las habitaciones que tengo a mi espalda. Juanjo cita a varias de las personas que murieron en el funesto suceso que ha ocurrido, y un nuevo golpe se deja escuchar. ¿Hay algún Juan aquí? Se dio un golpe. En estas habitaciones era donde dormían los presos. ¿Era aquí? ¿Tienes alguna vinculación con este sitio? ¿O nos estás siguiendo alguno de nosotros? El ruido. Di algo. Di algo que te pueda escuchar. ¿Puedes hablar? Es aquí donde aparece una posible psicofonía. La mayoría de registros obtenidos durante esta sesión han sido descartados debido a la contaminación externa, pero esta voz, por su cercanía, que parece producirse en el interior del lugar, así como por su tonalidad, nos da confianza de que se trate de un fenómeno de voz. Este registro no será el último. Juanjo también capta una especie de grito. A pesar de que tenemos dudas razonables de si es una psicofonía o simple contaminación, la publicamos, pues Juanjo en ningún momento la marca como voz exterior, al igual que sí hace con otros registros. ¿Quién dormía en estas habitaciones? ¿Hay alguien presente de los que dormían aquí?
tras todo esto, procedamos a las conclusiones. En este reportaje hemos contado con la colaboración de Luca. Es la segunda vez que nos acompaña. La primera vez lo hizo en el reportaje del Bosque de Santo Espíritu, con resultados verdaderamente interesantes. En esta ocasión nos ha dado una serie de datos, cuanto menos curiosos. No sé, a mí me da la sensación como la gente que estaba aquí estaba incómoda, no contenta. Incluso nos ha dado fechas exactas, las cuales nos ha sido imposible relacionar con la información que tenemos disponible. Hay una fecha, tenéis que buscarla, el 8 de abril de 1954. Es algo que pasó, pero no en este edificio, aquí en la zona, que es lo que ha generado las muertes. Un accidente, un derrumbe, no sé. En esa fecha pasó algo que dio mucho dolor en la zona. Pero en todo momento ha destacado algo. El lugar estaba más plano de lo habitual, y cree saber el motivo. Es que este sitio está raro. A nivel energético. Está muy raro. Como es distinto de la otra vez que yo vine. Como si alguien ha intentado limpiarlo. Pero ha hecho una chapuza. Entonces está un poco... Yo creo que la intención era limpiarlo. Pero han hecho exactamente el contrario. Para no hacer las cosas bien. Entonces lo han como tapado. Lo cierto es que el enclave ha permanecido huidizo en todo momento, obteniendo durante la jornada resultados muy vagos, aunque no poco interesantes. Desde el primer momento que se adentra en el lugar, da información exacta que cuadra a la perfección con el pasado del enclave. La sensación es como si estuvieran casi obligados. Es miedo a la situación, más que al trabajo. Sin embargo, Luca ya había estado en este mismo lugar en una investigación anterior con el equipo de Desde el otro lado 0.5. Es por ello que al no entrar en juego el factor de desconocimiento del enclave, como sí pasó en Santo Espíritu, no podemos dar su testimonio como prueba definitiva y queda a la valoración personal de cada uno. Que la PSB7 ha sido un total fiasco en esta investigación es un hecho, ni una sola voz. Es por ello que hemos decidido omitir las sesiones y evitar alargar innecesariamente el reportaje. Pero las psicofonías, aunque no han sido registros de gran relevancia, son interesantes. Es cierto que hemos tenido que descartar gran cantidad de registros a causa de la contaminación externa, por precaución a dar falsos positivos como buenos. Cabe decir que este barullo no duró toda la noche, pero perjudicó parte de la jornada. Ejemplo de ello son estos registros, que no sabemos si su procedencia es explicable o no. Pero hay registros psicofónicos que, a pesar de la contaminación, son claramente fenómenos de voz. El más destacable sería este. Al poco de estar en el lugar, Luca dice escuchar una voz que le habla. Justo aquí se graba una voz de mujer en la cámara. Está por aquí una persona que me habla, que me dice algo así. Creemos entender que hace referencia a una puerta que rompieron. ¿Se refiere a algún hecho del pasado? ¿Quizá al trágico suceso que aquí ocurrió en el 47? No lo sabemos. El siguiente fragmento también es curioso, aunque no la podemos catalogar como psicofonía ya que no se trata de una voz, ni siquiera sabemos qué tipo de sonido es. Hablamos del aislamiento de Luca, donde en un momento concreto se capta un sonido desconocido, y apenas un segundo antes, la imagen del vídeo se pixela. Un poco más. Nunca antes esta cámara ha tenido un fallo similar. Por ello, estaremos atentos en siguientes investigaciones. Normalmente, en nuestros reportajes, tratamos el fenómeno orbe con cierto recelo. En la mayoría de los casos, son simples partículas en suspensión que flotan en el ambiente, en muchas ocasiones agitadas por nuestro movimiento en las estancias. Pero como siempre decimos, hay orbes extraños, verdaderamente anómalos, que no encajan en estos parámetros ni tampoco en los de un pequeño insecto. En este reportaje ha habido varios. Me atrevería a decir que más que en cualquier reportaje anterior. En estos dos fragmentos, Luca se siente mareado. No sabemos si es fruto de la casualidad, pero dos orbes, en momentos diferentes, pero en corto espacio de tiempo, se abalanzan sobre él. El primero de ellos sobre su cabeza. Otros han hecho acto de presencia con movimientos circulares e imposibles para un algo inanimado.
Lo más interesantes han sido los que parecen cruzar corredores o internarse en habitaciones. No sabemos la naturaleza de estos fenómenos, por ello vemos interesante dejar constancia en el apartado de conclusiones. En distintos momentos de la investigación hemos sido testigos de extraños ruidos que delataban movimientos ajenos a nuestro grupo, y es totalmente imposible que alguien externo deambulase ni siquiera en los alrededores. No hay ruidos al final del pasillo. Mientras estamos internados en uno de los corredores, unas pisadas en la maleza me alertan. Al contrario que los otros sonidos, no podemos descartar que sea un animal moviéndose por los arbustos de fuera. Aún así, nos llegó a inquietar. Esta clase de ruidos también se dejaron oír mientras Juanjo y yo estábamos aislados por primera vez. Así me lo confirma Andy fuera de cámara. ¿Por qué se oían como pasos por ahí? ¿Eh? ¿Cuándo yo estaba dentro? Si a estos ruidos de movimiento unimos la extraña tos que escuchamos, podemos comprender mejor que había actividad que nos era desconocida. No exactamente la tos, pero no hay como aclararse la... Eso, correcto, yo he escuchado eso, Esta tos fue muy clara para Andrés y para mí. Nos transmitió la sensación de que había alguien en el edificio y que se dirigía a nuestra posición. Creemos que este sonido procedía del corredor opuesto, del derecho. Y es de este corredor donde, durante el aislamiento de Juanjo, se escucharon varios golpes. ¿Se dio un golpe? Acabo de escuchar varios golpes. Uno de ellos, inteligente. ¿Serías capaz de realizar algún sonido o algún ruido que podamos escuchar? Justo acaba de sonar un golpe. Y es que nos estamos acostumbrando a registrar este tipo de actividad, pues últimamente parece ser una constante. Se ha convertido en uno de los fenómenos que más fácil nos resulta presenciar. Os traéis algo detrás, yo creo. En el sentido que hay entidades, no sé si os ha pasado en las varias investigaciones, que hay nombres recurrentes o sensaciones recurrentes, por lo menos una entidad que un poco sigue lo que hacéis, en el sentido, cuando vosotros estáis más predispuestos, intenta salir. La investigación paranormal es una materia que se ha denostado mucho en los últimos años. Y no ha sido por parte de los mal llamados escépticos, sino que esto ha ocurrido desde dentro. Lo que antes era un campo en el que primaba encontrar respuestas a algo que inquieta al ser humano desde que tiene conciencia, se ha convertido en una guerra de egos, likes y exageración. Un circo aberrante, digno de cualquier canal telebasura, donde lo que realmente se busca es obtener ingresos a toda costa. Pero en realidad, no importa cómo de moderno y caro sea el equipo electrónico que se usa, lo fantástico que sea el enclave a investigar o el número de seguidores. Se ha olvidado lo esencial. Lo que investigamos escapa a nuestro entendimiento, obedeciendo a leyes que dudo mucho que lleguemos a entender, al menos desde nuestro plano de existencia. Si bien los fenómenos paranormales son efímeros, esporádicos y espontáneos, hay algo que en este campo sí podemos controlar: la honestidad y la sinceridad. Solo comprendiendo esto, los egos y demás absurdeces son relegados a la nada, y poco importará la cantidad de fenómenos que registremos en una jornada. El más pequeño y humilde positivo no es más que otro paso que nos acerca a nuestro verdadero objetivo: encontrar respuestas. Está por aquí una persona que me habla, que me dice algo así.